Hello, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aileen, bienvenidos si estás por primera vez aquí. Te invito a que te quedes porque hoy vamos a hablar sobre un banco que puedes tener aquí, una cuenta bancaria en Estados Unidos completamente gratis. No tienes que pagar comisiones mensuales como en la mayoría de otros bancos, así que quédate. En mi camino aquí de la vida de Estados Unidos, o sea, ya tantos años viviendo aquí, yo obviamente al principio cuando recién llegué abrí cuenta bancaria en los bancos más conocidos, los más normales, que aquí, bueno, aquí hay muchísimos, pero dos de los más populares son Bank of America y Wells Fargo, que son buenos bancos, tienen reputación, bueno, unas pequeñas cosas ahí con uno de ellos dos hace unos años de tema de seguridad, pero eso es otra historia. Pero son bancos que tienen décadas abiertos y son como muy, por lo general, confiables. Pero una cosa que en algún momento, hace un par de años, me comenzó a molestar era que así yo no tuviera dinero. Así tuviera la cuenta que si $5 me cobraban la mensualidad del banco. Y yo decía, ¿cómo es posible que uno no tenga de repente dinero por cualquier cosa y te cobran aún así la mensualidad? O sea, te cobran por tener dinero guardado. Es como que por la paso lo tengo en efectivo, ¿no? O qué sé yo. Entonces, con esta situación yo me puse como a investigar más, entre varias cosas de, bueno, cómo manejar mejor mi dinero, cómo guardarlo, cómo no sé qué, inversión, bla, bla, bla. Encontré en el mundo americano, porque los americanos son como en eso quizás muy, ¿sabes?, en sus finanzas y sus temas, y más obviamente si son de aquí, obviamente manejan mejor el sistema que probablemente uno. Entonces encontré un banco que se llama Capital One, que yo digo, wow, ese banco me suena porque lo he visto que hace muchas promociones para tarjetas de crédito. O sea, ellos son uno de esos bancos que te mandan una oferta de tarjeta de crédito a tu casa sin que tú la pidas. Y yo siempre como que desconfío de ese tipo de ofertas que te llegan. Y por lo general tienes que desconfiar, o sea, no tomes mi palabra como algo distinto. O sea, por lo general desconfía de esas cosas, pero como que me sonaba era por eso. Y yo digo, pero ese ya lo conozco por eso, ¿será real? ¿Será confiable? Me puse a investigar y vi que realmente Capital One era un banco legítimo, es un banco real. De hecho tiene muchísima publicidad, ya con el tiempo, ya conociéndolos y ya estando con ellos ya un par de años. O sea, veo que grandes artistas les hace publicidad a este banco. Entonces, bueno, o sea, el banco le va bien. Una cosa que tienen ellos muy particular es que no tienes comisiones por tener cuentas abiertas con ellos. Aquí tengo ya varias notas que les quiero compartir para explicarles muy bien cómo funciona todo esto y si es algo que a ti te ayuda o te beneficia o no. Ya tienes ese dato y lo puedes compartir y bueno, saben que aquí yo les comparto datos interesantes. Entonces, lo primero, este banco no te cobra mensualmente por tener una cuenta abierta, cosa que Wells Fargo y Bank of America sí lo hacen. Yo me acuerdo que yo pagaba $16 mensuales en Bank of America y creo que $12 en Wells Fargo o algo así. También todo depende de cómo lo configures, obviamente. O sea, si tú tienes como un mínimo, es el tipo de cuenta que tú tengas. Si tienes como un mínimo mensual o si de repente recibes, por ejemplo, como que tú haces que tu empleador te transfiera a esa cuenta, capaz no te cobran la comisión. O sea, hay distintas cosas, pero en el momento en que yo tenía esas cuentas, hay ciertas cosas que yo no podía tener por mi situación del momento, entonces no era mi opción. Pero me consumía muchísimo porque yo que tenía un presupuesto limitado así, entonces de repente, bueno, tengo 15 para esto y 15 para esto y pum, me quitan 15 para la comisión del banco y yo, horrible. Entonces Capital One no te cobra nada de eso. Otra cosa que tienen los bancos tradicionales es que te cobran por lo general por cada cuenta bancaria. Entonces, si tú quieres tener una cuenta de ahorros para suponer emergencias y quieres abrir otra cuenta de ahorros para comprar un carro, y así te van a cobrar mensualmente por cada una de esas cuentas. Pero en Capital One no te cobran absolutamente nada. Es un banco que es mayormente online. Tú puedes meterte en el website, puedes abrir cuentas bancarias con tarjetas de crédito, todo desde su website. Y una vez que ya tienes cuenta con ellos, tú puedes descargarte la aplicación. Aquí les voy a dejar la aplicación. Te puedes descargar la aplicación y manejas todo desde tu celular o desde tu tableta, como tú quieras. Tienen cajeros en todas partes
de la ciudad por lo general tienen cajeros en Target. Sí, dentro del Target puedes ver un cajero que dice Capital One. O sea, si necesitas sacar efectivo directamente con ellos, tienes eso. También tienen uno que otros locales. Ellos no tienen tantos locales físicos y eso es parte como de la estructura que ellos tienen para no tener tantos gastos como los bancos tradicionales, y probablemente ahí viene la parte en la que ellos no cobran comisión por eso. Tienen locales en ciertos lugares, pero no son como el típico local de banco que es una oficina y ya, sino que son cafeterías. Por lo menos aquí en Los Ángeles está uno en la zona de Glendale que es súper bonito. Tienen, cuando tú entras, una cafetería y luego hay sillones y hay mesas tipo un Starbucks, por ejemplo, o algo así. Y nada, y de repente si tienes una duda con tus temas bancarios, tú puedes hablar con un asesor que llega allí. Por lo menos en esa misma ubicación de Glendale ellos suelen tener eventos como talleres de temas de finanzas, de inversión, lo que sea, de emprendimiento. Pero si tú tienes un tema en particular que te gustaría compartir o hacer un evento, tú puedes hablar con ellos. Y por lo menos cuando yo pregunté hace un par de años que fui para allá, no te cobraban por el espacio y hasta ellos te ponían la comida y las bebidas gratis, pero tenías como que garantizar un mínimo de asistencia, era algo así por el estilo. Por esa información hay que actualizarla. Una cosa que tiene mucho de este banco es que es como para ayudarte a ahorrar. Hay muchas personas, por lo menos lo que he visto aquí en la gente que se maneja en finanzas aquí en los Estados Unidos, es como que hay gente que le gusta tener como sobres, o sea, físicamente sobres, y este es el sobre del dinero que es para el carro, el sobre que es para las vacaciones, el sobre para los gastos de Navidad, el sobre para no sé qué. Entonces, todo esto, este concepto, Capital One lo llevó a lo digital. Entonces, tú puedes abrir hasta 30 cuentas bancarias completamente gratis con ellos. La única cosa es que puedes abrir 3 de checking, de estas que puedes tener tarjeta de débito y mueves sin límite, y puedes tener hasta 27 cuentas de ahorro. Entonces ahí puedes armar como tus distintos sobres digitales. La única cosa con las cuentas de ahorro, por lo menos aquí, es que tienes que tomar en cuenta, creo que ahorita con la situación mundial que vivimos en este 2021 no lo están haciendo mucho, pero en momentos y tiempos normales tienes hasta 6 veces al mes para mover tu cuenta. O sea, supongamos que yo tengo ahí dinero y saco ahorita y la semana que viene y la semana que viene, si ya me paso de las 6 veces, me pueden cobrar como una comisión, y esto es algo que es como federal. O sea, esto no es algo de este banco, esto es algo que todos los bancos tienen con las cuentas de ahorro. Pero sí, puedes abrir 30 cuentas bancarias gratis sin comisión mensual en absoluto. Otro tip que les doy: si tú eres nuevo, tienes un social nuevo, estás recién llegando al país, estás por crear crédito, una buena opción que tiene este banco es que te ayuda a crear crédito. Tú puedes aplicar a una tarjeta de crédito con ellos y por lo general te la aprueban, pero tienes que aplicar a la más sencilla, que es Capital One Platinum, si no me equivoco. Con esta tarjeta de crédito pueden empezar dándote un crédito de $300 y tú ahí vas formando tu historial, y poco a poco puedes solicitar cada 6 meses, puedes solicitar aumento de tu línea de crédito, y más adelante si quieres cambiar a otro estilo de tarjeta de crédito también lo puedes hacer. Por lo menos ellos tienen esa que es sencilla, y la otra que tienen es esta que se llama Quicksilver, se ve así, es como tiene un diseño super cool. Ellos, con esta tarjeta tú puedes, con cada compra obtienes puntos, y esos puntos, o sea, en dinero, los puedes utilizar en Amazon o los puedes utilizar para canjear dentro de tu deuda de la tarjeta de crédito. Entonces supongamos que pagaste una cuenta del carro por $300 con tu tarjeta de crédito, eso te devuelven, no sé, $3, por poner un ejemplo, y así vas acumulando, y de repente cuando te des cuenta, si haces todo bien, pagas con tu tarjeta y pagas a tiempo la tarjeta, como que puedes tener puntos de regreso, y ahí algo recuperas dinero y ahorras un poquito, pues. Pero sí, si eres primera vez que vas a necesitar una tarjeta, con ellos no te piden depósito de seguridad, porque por lo menos Wells Fargo, ellos, si tú eres primera vez que vas a sacar una tarjeta de crédito, nunca has tenido historial ni nada, ellos te suelen pedir un depósito de garantía por el valor que quieres de la tarjeta de crédito. Entonces supongamos que tú quieres $300 de crédito, tienes que poner $300 en efectivo, y ellos lo tienen como garantía. En el caso de que no puedas pagar, ellos utilizan ese dinero.
y eso por lo general después creo que un año, si ellos ya ven que tú pagaste bien todo a tiempo, ellos te devuelven ese dinero y tu tarjeta deja de ser asegurada a una tarjeta regular. Pero en Capital One no necesitas hacer eso, entonces puedes aplicar online para que te lo aprueben y bueno, poco a poco crear crédito con ellos. Para este paso en particular les voy a dejar abajo en la descripción un link de referencia y ahí pueden tener toda la información y aplicar a este tipo de tarjeta. Les voy a dejar las dos tarjetas, la Platinum, que es la sencilla. O sea, si vas a aplicar por primera vez, o sea, de verdad aplicas por esa. Pero si ya tienes historial de crédito y te gustaría tener otra tarjeta de crédito que te genere puntos y quieres saber más al respecto, te dejo la información de la Quicksilver aquí abajo en la descripción. Otra cosa que tienen ellos que también me parece súper interesante es, ya claro, ya has creado crédito aquí, ya tienes tus tarjetas, has subido poco a poco tu puntaje de crédito. Tomemos en cuenta que el puntaje de crédito empieza más o menos como en 500, 580, algo así, y el máximo, si no me equivoco, es 820. Entonces, si tú estás empezando, capaz de repente te pueden dar, o sea, nunca has hecho nada de crédito y tu puntaje capaz empieza en 500 y pico a 600 y pico. Poco a poco tú vas pagando y mensualmente vas todo bien, lo puedes ir subiendo y después que llegas a 700 ya es como un buen número. También puedes aplicar a un crédito de carro. Yo aquí les voy a dejar aquí el enlace a otro video que yo hice anteriormente sobre cómo comprar carro en Estados Unidos. Pero y les dejo toda la información sobre cómo es todo este tema. Pero por lo menos en particular con Capital One tú puedes pedir un crédito para un carro. ¿Qué hice yo cuando ya tenía historial? O sea, yo tengo con este banco probablemente 2 años y medio o algo así, no recuerdo bien, poco más de, sí, yo creo que 2 años y medio o 3, no me acuerdo ya. Pero ya teniendo un historial con ellos, aumenté mi crédito y todo muy bonito. Comencé a ver lo del poder obtener un carro con ellos. Y es mucho más sencillo que hacerlo en el concesionario. O sea, ellos tienen un website, que también les voy a dejar abajo el enlace, o sea, abajo les voy a dejar todos los links para que puedan ver toda esta información. Pero ellos tienen como una aplicación, es Capital One Auto Navigator, se los dejo aquí. Y ahí tú puedes hacer como una preaprobación que no te va a afectar tu crédito y ellos te pueden ya de una vez decir, de acuerdo a tu crédito, cuánto es lo que ellos te podrían prestar y más o menos cuánto sería el porcentaje de interés de tu crédito. Y todo lo haces desde el teléfono, desde el website, desde la tablet, desde la computadora, donde tú quieras. Y ahí puedes comenzar a comparar precios, porque realmente buscar un crédito de carro a veces puede ser bastante estresante y buscar el carro de por sí puede ser bastante estresante, y estamos en unos tiempos actuales donde los carros están súper caros. Entonces con esta aplicación tú metes todos tus datos y si ellos te aprueban, tú puedes ver aproximadamente cuánto te puede salir eso. Y lo que yo hice el año pasado cuando utilicé esta herramienta, ya yo tenía mi preaprobación, ya yo sabía más o menos el porcentaje, y cuando fui al concesionario ellos me querían dar un porcentaje de interés más alto y con el mismo banco, y yo les digo, no es así. No es así, porque mira, yo tengo aquí una preaprobación, yo quiero este porcentaje o menos, obviamente. Entonces nada, con eso me resultó muchísimo mejor poder negociar un mejor precio para mi vehículo. Ok, sobre si te preocupa que no tengan locales físicos, si tienen, no tienen en todas partes como podrían tener los bancos tradicionales, pero en dado caso que tengas algún problema o algo que quieras hacer, tú los puedes llamar y están todos los días disponibles, lo cual ayuda. Y yo siempre que necesitaba algo, lo que hago es llamar y listo, o me conecto en el chat y más o menos ahí también puedo resolver. Y de todas maneras, si quieres como probar esta opción y no quieres tampoco dejar otra cuenta, tampoco es algo necesario que hagas. Lo que puedes hacer es quizás tener una sola cuenta y tienes la Capital One y la otra, y en vez de pagar muchas cuentas bancarias pagas una sola, o haces como que la configuración para que no te cobren si le metes de dinero mensual, la cantidad que ellos te pidan mensual. Eso es otra opción también. Pero por lo menos supongamos que necesitas dinero y el cajero más cercano que tienes es de tu banco, que es Wells Fargo, entonces puedes transferir desde Capital One a Wells Fargo instantáneamente por Zelle y vas al cajero de Wells Fargo. Sin embargo, cuando tienes la app de Capital One, tú puedes ver el localizador de cajeros y ahí puedes ver en dónde están y puedes ir a cualquiera de los que salgan allí. Y en cualquier Target
creo yo que tienen una asociación porque en todos los targets, por lo menos en Los Ángeles, los he visto. Entonces nada, espero que este tip te ayude si estás buscando cómo organizar mejor tu dinero, cómo evitar tantos cargos mensuales en cuentas bancarias, organizar tus cuentas de ahorros. Si quieres abrir una nueva tarjeta de crédito, empezar tu crédito, o si quieres un crédito de carro, aquí te dejo abajo todos los enlaces en la descripción para que puedas buscar más información, comparar con otros bancos y escoger lo que más sea beneficioso para ti. Yo creo que probablemente hay otros bancos parecidos a este, pero realmente yo con Capital One me ha ido muy bien, me encanta y no tengo hasta ahora nada negativo que decir de ellos, por ahora, porque soy cliente y hasta ahora todo me ha ido muy bien. Así que bueno, espero que este video te sirva de ayuda y recuerda compartirlo con alguien que también esté buscando este tipo de información. No olvides suscribirte porque yo siempre estoy así como haciendo videos de cosas curiosas y cosas que yo siento que podrían ayudarte a avanzar un poco más en la vida de este país. Y sígueme en las redes sociales, estoy en TikTok, en Instagram. Y también no olvides seguir mi tienda online que es startis.com. También abajo todo eso te lo dejo abajo en la descripción para que no te vayas a confundir. Y bueno, nada, nos vemos en un próximo video. Bye.